Saludos y bienvenidos a Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. Hoy vamos a hablar de neurociencias. Pero ¿hasta dónde nos conduce la neurociencia? ¿Y si les avanzo que nos conduce hasta la magia? Y saludamos aquí en Sapiens un gran amigo. Amigo y hijo de un gran amigo, curiosamente. Hugo Caffarati. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Ferran. Un placer estar aquí. Hugo, vamos a hablar de muchas cosas, pero déjame brevemente que te presente. Hugo Caffarati es ingeniero biomédico, es ingeniero en telecomunicaciones y aparte hijo de una eminencia en el mundo de la urología, y me refiero al doctor Hugo Caffarati, tan querido aquí en el Principado de Andorra y más allá de nuestras fronteras. ¿Qué se siente, Hugo, cuando la gente habla siempre tan bien de tu padre? Sí, bueno, ya no lo sé, mira, no te acostumbras, la verdad, porque ha sido, la verdad que he tenido un privilegio de escuchar eso desde pequeño. Un ejemplo a seguir, un maestro de vida, de ruta, como digo yo, y bueno, intentar pues eso, ¿no? Seguir un poco sus pasos, en fin, mientras doy los míos. Y tanto que sí, y menudos pasos, Hugo, porque eres doctor en neurociencias cognitivas y del comportamiento humano. Sí. Una carrera muy específica, muy concreta, y supongo que tiene una finalidad mágica. Sí. Siempre he sido un apasionado de lo que hay, digamos, un poco de cómo funciona el cerebro. Siempre me ha interesado, siempre me ha intrigado el por qué vemos el mundo como lo vemos, lo percibimos como lo percibimos, por qué escuchamos, por qué vemos, por qué tocamos, porque todo esto siempre ha sido algo que me ha intrigado. Incluso cuando hacía mis carreras en telecomunicaciones o en biomédica, ¿no? Siempre ha sido un tema que me ha apasionado, y cuando he encontrado la oportunidad de poderme dedicar a ello, no lo he pensado ni un segundo. Y bueno, y esto es a lo que he dedicado mi vida en los últimos años, mi carrera profesional. Sí. Porque claro, como ingeniero en biomedicina, en telecomunicaciones, ¿en qué momento te aparece un nuevo reto profesional que, como bien dices tú, es tu pasión? Bueno, se dio a través de otra pasión, que es la lectura. Un buen día encuentro un libro en una pequeña tienda en Barcelona, en el Gótico, y que bueno, es un libro que hablaba de unos neurocientíficos que utilizaban el arte de la magia, el ilusionismo, los trucos de magia, ¿no? Hablando rápido, para estudiar el cerebro. Claro, yo llevaba muchos años ya en la magia, y es mi pasión, es mi hobby, ¿no? Y claro, veía neurocientíficos usando magia. Por supuesto, neurociencia es una carrera multidisciplinaria, ¿no? Es decir, aplicamos todo un montón de métodos para estudiar el cerebro, y muchos de ellos vienen de la electrónica, por supuesto. Las telecomunicaciones son muy bienvenidas, la informática, la programación, etcétera. Es un compendio de un montón de disciplinas. Y claro, yo como telecomunicaciones y tal, pues dije, oye, puedo aplicar todo lo que ya más o menos he trabajado y sé en el estudio del cerebro, más mi hobby, que es la magia, ¿no? Y digo, esto es redondo y esto es algo que quiero indagar un poco más y saber de qué se trata. Y así lo he hecho. A partir de aquel libro famoso, que es un día concreto en mi vida, ocurre esa magia en la que empiezo a contactar neurocientíficos y gente que me pudiera echar una mano en el tema de cómo conectar mi carrera con esta nueva disciplina para mí, ¿no? Y bueno, así fue. Poco a poco pude encaminar mi carrera en eso y encontrar un laboratorio en el que poder desarrollar esta carrera. Sí. A día de hoy, Hugo, ¿en qué fase está el mundo del ilusionismo y de la magia? Porque estás diciendo que la ciencia, quizás más compleja, está de lleno estudiando, pues bueno, determinados comportamientos, ¿no? Sí. Yo creo que
un poco conectándolo con tu introducción del programa, es, como decías, la neurociencia nos lleva hasta la magia. Yo siempre digo que, si se me permite decirlo, que un poco también ocurre al revés. Es decir, es la magia que nos lleva a la neurociencia, es la magia que nos lleva a descubrir más sobre el comportamiento humano, más sobre los procesos cognitivos. Y es la magia, en definitiva, que está siempre entrelazada con la ciencia. Esto históricamente ha ocurrido siempre. Es algo que la ciencia y la magia han estado siempre interconectadas y unos han ayudado a los otros a evolucionar. La ciencia ha ayudado a la magia a evolucionar y la magia ha ayudado a la ciencia. Me refiero a la magia del ilusionismo, ¿no? Concretamente, ha ayudado a la ciencia a evolucionar en el, por ejemplo, diseño de computadoras, en el, un montón de descubrimientos científicos que han sido inspirados en aquellas mentes geniales que ha dado la magia a lo largo de la historia, ¿no? Que de repente, por poner un ejemplo, ¿no? Que ves una persona levitando y un científico que ve eso y dice, bueno, ¿y por qué no podría levitar, no? ¿Cómo podría ser para tener más repeticiones sobre esto y hacerlo de una manera, ¿no? Que se pueda incluso probar, testear y tal? Así que la magia ha inspirado a la ciencia, pero también la ciencia ha inspirado a la magia. Sí, están interconectadas, es imposible separarlas. Sí. Y por ejemplo, ¿es lo mismo que la magia cuando empieza a utilizar todo bueno, es que es una palabra que nos va a salir tanto, su magia, para crear una ilusión, para crear entre el público algo que hace que no consigue, por ejemplo, un discurso político, que les brillen los ojos, que se queden desconfigurados por decir, ¿cómo puede ser que haya desaparecido una cosa y haya aparecido en otro lugar? Sí. ¿Qué sucede ahí? Sí, Ferran, es una experiencia única cuando se consigue verdaderamente vivir, no siempre ocurre. La magia es un arte complejo, se ha de hacer muy bien para poder producir este tipo de experiencias y cuando ocurren verdaderamente es un momento que recordamos. Siempre decimos en magia que a veces no recordamos tanto lo que ha hecho el mago, pero cómo nos ha hecho sentir. Ese sentimiento de maravilla, ese sentimiento de decir esto es algo imposible que incluso no sé ni contárselo a mi amigo, no sabría. Lo tienes que percibir, lo tienes que ver por ti mismo. Bueno, yo también es algo que me gusta siempre decir. ¿Qué ocurre en la magia, ¿no? En general? Los grandes secretos de la magia, o quizás los verdaderos secretos de la magia, son los verdaderos secretos del comportamiento humano, son los verdaderos secretos del cerebro. Y con esto quiero decir que la magia nos muestra verdaderamente cómo somos. Esas experiencias que describías anteriormente nos ocurren cada día de nuestra vida. Lo que pasa es que no las registramos como tal, no nos producen ninguna emoción particular de maravilla o alguna cosa que recordar, incluso lo contrario, las tendemos a olvidar. La magia juega con mucho más lejos de, digamos, a veces lo consideramos errores cognitivos, ¿no? Dice, es que la magia juega con esos errores del cerebro que atiendes aquí pero no atiendes, ves allá pero no lo ves. No, todo lo contrario. La magia juega con los procesos cognitivos exactamente como son y como se comportan en el día a día cotidiano de cada uno en nuestras vidas. La magia enfatiza, por ejemplo, hechos como, ¿no?, que te dejas las llaves en la mesita de la entrada de casa y luego las estás buscando una hora por toda la casa y dónde están, pero si yo incluso las miras, vas a la mesita y como tú estás convencido que esas llaves las has dejado en otro sitio, incluso mirándolas y dirigiendo tus ojos hacia las llaves, dices que no las veo, y de repente alguien te dice, pues están ahí enfrente tuyo y las ves. Eso es una aparición. Lo que pasa es que, claro, está jugando con nuestro sistema de creencias y esto no nos gusta. Creer que tenemos algún problemita ahí, alguna cosa que no está funcionando bien en el cerebro. No. Lo justificamos. ¿Cómo lo justificamos? Bueno, decimos, hoy estoy muy distraído, es que tengo muchas cosas en la cabeza, es que estoy muy desatento. No.
Puede ser que estés más desatento que otro día, puede ser que estés más ocupado que otro día, pero es que esto es así como funciona la atención. La magia enfatiza estos hechos y los utiliza de una manera para hacernos entretener, entre otras cosas. Para entretenernos, vaya. Esto podríamos poner el símil, ¿no? Una persona que sale de trabajar y pasa por delante de su coche y buscando el coche en la plaza de parking, ¿quién no le habrá pasado esto? Y digo, oye, pero Igual. que no está, que me lo han robado. Igual. Y has pasado por delante del coche, ¿por qué? Igual. Siempre aparcabas en un determinado lugar y aquel día, por lo que fuere, aparcaste en otro. Igual, tal cual, exactamente este tipo de experiencias. Las tenemos todos los días. Objetos aparecen y desaparecen. Las gafas que tenemos puestas las buscamos. Las llaves, la sal que tienes enfrente en la mesa la pides al que está sentado en el otro extremo. Los objetos aparecen y desaparecen continuamente. Los móviles, ¿verdad, Los Hugo? móviles Tienen vida propia a veces. Por supuesto. Así que nos hacemos magia a nosotros mismos continuamente. Lo que pasa que no lo percibimos como tal. Porque, ya digo, pone en riesgo procesos de creencia de que posiblemente nuestro cerebro esté fallando y esto no es algo que evolutivamente nos convenga. Entonces lo descartamos y decimos, no, bueno, hoy estoy muy distraído, ya está. Y nos olvidamos de aquella experiencia y seguimos adelante. Hablemos un poco de historia. ¿En qué momento hay registro de las primeras, podríamos decir, artes mágicas? Y cuando hablamos de magia tendremos que especificar que estamos hablando de magia como ilusionismo, sí, como neurociencia. Nada sí, que ver con magia negra o magia blanca. No es el tema no, que nos ocupa hoy aquí. No. Nos centramos en la ciencia de la magia, sí, pura y dura. ¿Hay registros en la historia de ya grandes magos en el pasado? Los hay, Ferran. Hay documentos, hay papiros de la época, de los egipcios, de que había un mago llamado, yo no sé si lo sabré pronunciar correctamente, pero se llamaba Dedi, y era un mago de la corte de un faraón, y ya aparecen los papiros los trucos y las historias, historias que contaban los trucos y las ilusiones que hacía aquel mago en la corte de aquel faraón. Y esto son documentos que están, creo, si no recuerdo mal, en el Museo de Berlín. Casualmente los métodos e incluso concretamente los trucos, una palabra que no me gusta mucho usar, pero bueno, para que se entienda, los trucos que utilizaba aquel mago son exactamente los mismos, con los mismos métodos que utilizamos hoy en día. Y aquel mago ya, para hacer aquello que se describe en los papiros, tenía que tener un conocimiento del cerebro humano, de los procesos cognitivos, cómo funcionan, y del comportamiento humano, que son absolutamente actuales, ¿no? Porque si de no tener aquellos conocimientos, esos trucos nunca se podrían haber realizado de aquella manera. Lo cual habla de lo interesante que es la magia para estudiar el cerebro, ¿no? Una vez más, ¿no? Esto es una simple demostración ya. Sí. Hablabas del antiguo Egipto. Sí. Tampoco hay nada escrito, pero se dice que había una sociedad secreta en la cual utilizaba la magia para engañar a los guardianes, para engañar a sacerdotes, para engañar a quien se pusiera por delante con el fin de quitar riquezas, de quitar alimentos para darle pues a la población. Se decía que tenía el nombre del ojo. Yo no sé hasta qué punto los magos han utilizado pues este ilusionismo, este mira hacia aquí, pero en realidad me muevo por allí, o todo esto para, pues, aparte de dar ilusión al público, para darle, pues en este caso, comida. Sí, Ferran, exactamente así. Yo particularmente desconozco en concreto esta sociedad, pero sí sé la existencia de este tipo de grupos que han habido y a lo largo de la historia. Y en fin, la magia como arte, es importante decirlo, siempre ha venido evolucionando, ya ha evolucionado. Ha tenido distintas etapas y, si me permites decirlo, distintas aplicaciones a lo largo de la historia. La magia ha sido utilizada para un montón de cosas distintas, entre otras, como lo que has mencionado anteriormente, pero también la magia ha sido utilizada por las personas que trabajaban en los mercados
para llamar más la atención y poder vender determinados objetos. Entonces lo que hacían es hacer un truco de magia con un objeto que querían vender. Entonces, claro, la gente decía, mira aquello, y se paraban y les interesaba, que a lo mejor era pues un objeto que hubiera pasado totalmente desapercibido en cualquier otro caso, pero la gente que vendía en los mercados empezaron a usar trucos para poder vender sus objetos mejor, y la magia fue muy utilizada para eso también. En fin, ha sido utilizada para un montón de distintas cosas a lo largo de la historia, sí. Magos que te llamen la atención, que mires del pasado al presente. ¿Qué referencias, qué nombres tienes en tu mente? Y nunca mejor dicho. Sí, Ferran, muchos son los verdaderos, como digo yo, mis verdaderos maestros, los que ya no están. Han habido muchísimos a lo largo de la historia, muchísimos. Había una muy buena magia y está muy bien documentada ya por el año 1400, 1500, que vemos verdaderos genios del arte de la magia que utilizaban unos métodos súper inteligentes sobre todo para entretener. Pero sí, referentes muchísimos. Por ejemplo, Thurston fue un gran mago. Muchos les sonará Harry Houdini, que era también un gran escapista con una simbología detrás de sus actos increíble, que transmitía libertad a la gente y público en tiempos muy difíciles socialmente. En fin, han habido tantísimos, ¿no? Y quizás más actuales, los que más me han influenciado, Dai Vernon, en fin, Francis Carlyle, grandes genios que han vivido y han evolucionado en Hollywood, en el castillo mágico, y que su magia pues está aún vigente y han sido grandes del arte. Podría nombrarte muchísimos más, pero por no poner tantos nombres. Decía Harry Houdini que el fuego siempre ha sido y al parecer seguirá siendo siempre el más terrible de los elementos. ¿A qué crees que se debía referir? Bueno, no lo sé. Él como escapista lo utilizaba también para escapar, pues, tanto de él escapaba de profundidades de las aguas, como del fuego, como de distintos escenarios, ¿no? Y a lo mejor explícitamente se refería al miedo que le podría producir, ¿no?, el fuego y lo difícil que puede ser escapar de determinados sitios que se están quemando, ¿no? Por ejemplo, una caja de madera que se esté quemando y él dentro y que tenga que escapar. Pero bueno, el fuego siempre ha sido un elemento mágico, ¿verdad? Como tal, como tú me preguntabas antes, ¿desde cuándo conocemos o tenemos conocimiento de que la magia existe como tal? Bueno, no lo sé tanto en la performance, no lo sé tanto en la existencia de magos, desde cuándo tenemos magos, pero sí que la reacción que produce la magia la tenemos desde que el ser humano es ser humano, ¿no? Desde los inicios de los primeros estadios de la evolución del ser humano. ¿Por qué? Porque es lo que te decía, la magia toca esos procesos cognitivos, toca lo que somos. Entonces, lo desconocido también. Entonces, el fuego, en el momento que fue descubierto, en el fuego cuando no se conocía, el fuego cuando por primera vez alguien vio aquella primera chispa, habrá tenido la misma sensación que describías tú en el teatro del mago, que te impresiona, que te ilusiona o que incluso te puede dar miedo, ¿no? Porque sin enredarme mucho en la línea de que venía hablando, es cierto que no sabemos muy claro qué tipo de emociones están relacionadas con la experiencia mágica. Siempre hablamos de algo muy positivo, pero también puede ser algo muy negativo. Yo siempre digo que depende del contexto y cómo eso quede enmarcado, la experiencia mágica. Si yo, por ejemplo, me quemo o trabajo con fuego en un escenario, en un teatro, bueno, puede ser divertido incluso atraer el aplauso del público. Pero si de repente empiezo a jugar con fuego aquí, ahora, o en un restaurante mientras estoy hablando, claro, la gente puede decir, oye, ¿qué está haciendo este hombre ahí?, ¿no? Ya no es entretenido, ya no es una emoción positiva, todo lo contrario. Sin embargo, el concepto es el mismo, ¿no? O sea, depende del contexto.
Y, por ejemplo, como doctor en neurociencias cognitivas y del comportamiento humano, un truco de magia, la reacción que se produce dentro del cerebro es la misma de un niño, una niña, que de una persona adulta. ¿Qué sucede ahí? No, Ferran, verdaderamente hay diferencias también porque hay diferencias en cómo el cerebro se va desarrollando a lo largo de los años, ¿no? Desde el niño, ¿no?, al adulto. Las carencias también en experiencias y en conocimientos juegan a favor o en contra, depende de cómo se quiera ver. Pero esto es un punto muy importante porque las experiencias y el conocimiento juegan un papel muy importante en las percepciones y tal como percibimos el mundo. Y un niño lo percibe distinto de un adulto, pero lo percibe distinto no porque ve el rojo verde o porque ve el naranja azul, sino porque tiene otras experiencias con las que, si me permitís, comparar lo que la información visual o auditiva, lo que sea, que está recibiendo del entorno. Como digo, esto es un poco lo que diferencia niños a adultos, ¿no?, en la magia. Entonces, claro, si yo a un niño de, pues no lo sé, 1 año o 2 años, le hago levitar un objeto delante de él, un vaso, me mirará sin ninguna sorpresa en absoluto y seguirá jugando después de 1 minuto con su juguete y tan tranquilo. Pero si se lo hago a un adulto, la experiencia es distinta. ¿Qué pasa? Bueno, el niño no sabe que los objetos no pueden levitar. No lo sabe. Entonces dice, vale, perfecto, pues vuela el paso, pues muy bien, déjame seguir jugando y ya está. Entonces hay diferencias porque hay diferencias en el conocimiento y en las experiencias. ¿Hasta qué punto el cerebro de una persona puede ver un truco de magia a un estadio, incluso, no sé, que cruce la frontera de lo conocido? ¿Qué puede generarse allá? ¿Qué emoción? Porque estamos hablando de emociones, pero ¿puede haber algo más? Puede haber algo más y eso es algo que me interesa muchísimo estudiar e investigar, Ferran, ese algo más que pueda producir la magia o la emoción que puede elicitar o ¿no?, producir el arte de la magia. Hablamos de la emoción, como en inglés está muy bien dicho, wonder, ¿no?, que es maravilla traducido, ¿no? ¿Qué es ese sentido del wonder, ¿no?, o de la maravilla, ¿no? Parece que es un estadio más que está un poco desconocido. ¿Y qué ocurre? Porque como yo siempre digo, en el cerebro, todo lo que ocurra en el cerebro tiene que tener un sentido evolutivo, si no, no debería estar allí. No puede ser que tengamos un proceso en el cerebro que sea solamente para aplaudir en el teatro o decir, ¡ah, aquello, qué bien! No. Tiene que haber un proceso que tenga un sentido evolutivo, es decir, un mecanismo ya sea de defensa, un mecanismo que nos permita pues movernos mejor o relacionarnos mejor en el entorno, etc. Entonces, un sentido como puede producir la magia, esos límites en la emoción, aquella maravilla indescriptible que se puede llegar a percibir en un acto mágico. ¿Qué sentido tiene en el cerebro? Y esto es lo que a mí como neurocientífico me interesa saber. Bueno, puede ser un mecanismo que nos permita conocer mejor el entorno, saber si estamos seguros, dónde estamos, saber que estamos bajo control, que tenemos bajo control todo nuestro entorno, que lo dominamos, que lo controlamos. Sabemos que los coches no vuelan, sabemos que las personas no vuelan, sabemos que los objetos pues estarán apoyados donde yo los deje. Es decir, que tenemos un control y cuando algo se sale de aquello, enseguida produce, es decir, activa unos procesos en el cerebro de curiosidad, de cuestionar lo que estamos viendo. Esto es algo que no lo puedo comparar con nada que he experimentado en el pasado y tengo que aplicar, tengo que atender a este nuevo estímulo que no conocía. Una vez que atendemos, lo tengo que analizar. ¿Es peligroso para mí o no? Es decir, yo creo que un poco este sentimiento, este sentido de la maravilla o el sentido del wonder que llaman los ingleses, creo que está relacionado un poco con este tipo de procesos, de asegurarnos que estamos bajo control en nuestro entorno y que no hay nada raro que se nos escape. Recuerdo, mira, me hace recordar momentos cuando estaba estudiando en el colegio, que la asignatura que posiblemente ya ibas
con una idea preconcebida de que sería un palo de asignatura, como las matemáticas. Nos sentamos todos los alumnos el primer día y el profesor, fíjate qué hizo. Nos hizo un par de trucos de magia, nos dejó perplejos y se convirtió lo que podía ser un palo de asignatura en la asignatura más atractiva de quizás aquel curso. Y me pregunto yo, si la magia, respóndeme ahora con sí es o no es, ¿la magia es saludable? Lo es, sí. ¿La magia nos aporta valores? Sí. ¿Nos aporta emociones? Sí, sí. ¿Nos aporta capacidad de sabiduría? Sí. Entonces, Hugo, ¿cómo es que no está implementada como asignatura en los colegios? Esta es una grandísima pregunta, Ferran, y es una cosa en la que también estoy interesado en trabajar y en desarrollar. De hecho, ha sido y está siendo poco a poco, se le está prestando la atención debida para empezar a ser implementada en colegios y en universidades. De hecho, sabía de hace años, ya sabía que en la Politécnica de Cataluña, no sé si en el campus de Castelldefels, ya había una asignatura optativa que era la magia. ¿Para qué? Bueno, porque entre otras cosas les permitía a los ingenieros, a los estudiantes de ingeniería, que como, bueno, yo sé muy bien que cuesta a veces arrancar y presentar en público resultados y cosas, ese miedo escénico, y la magia era una herramienta que a la vez entretenida les permitía, pues, poder hablar en público, poder presentar sus trucos, poder de una manera amigable y tranquila, y de esa manera ejercitar un poquito el miedo escénico. Esto es algo que yo sí que sabía que estaba. Pero en colegios, como tú has dicho, por los valores que transmite la magia, por la serie de, bueno, en fin, de ventajas que tiene, sí que poco a poco, por lo menos en Inglaterra, se está empezando a hacer. Todo tu cuartel general de conocimiento, de estudios de aplicación de la neurociencia lo tienes en Londres, ¿verdad? Sí. ¿Son más receptivos, por ejemplo, en Inglaterra, en Londres, que en otros puntos del planeta? ¿O hay otros países que también están apostando por ello? Sí, esta es otra pregunta muy interesante también, Ferran, el tema cultural. ¿Cómo afecta a la magia? Y afecta, y mucho. Depende de la cultura, depende de la magia. ¿Les gustará más un tipo de magia u otra? Les gustará una magia más cercana, como se llama, magia de close-up, que es una magia que se hace más tú a tú y muy, muy cerca del espectador. Esto, claro, culturalmente puede no gustar a según qué sociedades. En cambio, hay otras que les gusta más la magia de escenario, la magia del show, del gran espectáculo, ¿no? El ilusionismo del león y el tigre y tal. Afecta mucho. Y también cómo se presenta la magia, cómo se presenta el acto mágico. Hay que tener cuidado con las palabras que se utilizan, con el ritmo, con el timing, con la manera de ejecutar, dependiendo de las culturas. Y sí que he notado diferencias entre un país y otro, sí, totalmente. Dentro del mundo de los magos, ¿estáis agrupados en sociedades? ¿Hay asociaciones o sociedades en los cuales compartís conocimientos, nuevos trucos, y también supongo que se debe preservar el secreto del truco, ¿no? Sí, totalmente. Ahí estamos organizados, podemos decirlo, en sociedades que sí, nos juntamos para compartir pues nuestras teorías, nuestros métodos y tal. Hay secreto en la magia, lo tiene que haber, es por esencia, pero ese secreto lo intentamos proteger, a pesar de que cada día, hoy con las nuevas redes sociales y con todo esto de, por ejemplo, YouTube, es bastante complicado guardar según qué secretos. Pero como yo siempre digo, también tiene que haber tranquilidad en el mundo de la magia, porque los secretos que verdaderamente tienen que estar guardados lo están. Se siguen transmitiendo solamente de boca en boca, de maestro a aprendiz, y no están dando vuelta por la online o por YouTube o lo que sea. Sí que habrá 4 trucos, etcétera, pero lo que tiene que estar protegido lo está. Y sobre todo, los verdaderos secretos, como dije yo antes, ¿no? de la magia son los verdaderos secretos del cerebro. Esos son. Y tanto que sí. Y para finalizar la entrevista,
acabas de fundar pues algo muy interesante y también como epicentro en Londres. ¿De qué se trata? Sí, bueno, es un poquito la culminación, ¿no? de todos estos años dedicados a la neurociencia y a la magia. Y bueno, he fundado esta compañía, esta empresa que se llama BrainGeek, y que, bueno, se dedica un poquito a aplicar todos estos conocimientos que he ido adquiriendo y toda la investigación que sigo haciendo en un poquito aplicarlo a problemas y, digamos, ¿cómo podemos decirlo? Cosas reales de la vida y de problemas cotidianos y ayudar a distintos profesionales en sus campos a, en fin, a evolucionar, a mejorar, etcétera, dependiendo el campo. Entonces, mucha gente me dice, Hugo, claro, en la academia la investigación no es aplicable a veces, ¿eh? Es una investigación que se hace por curiosidad, por saber más, pero ¿cómo aplicas esto? Bueno, BrainGeek me permite aplicar todos estos conocimientos, ya sea al mundo del marketing, para que en fin, los profesionales del marketing sepan un poco más de cómo se ocurre la toma de decisiones, el comportamiento del consumidor, las elecciones forzadas, cómo se perciben los colores, etcétera, cómo puede un color ser más interesante que el otro, etcétera. Ponerles esta información a disposición de profesionales, por ejemplo, ¿no? Como, por poner un ejemplo, como el marketing. La magia toca muchísimos temas que pueden ser interesantes para políticos en sus discursos, incluso ha tenido uso militar también para estrategias militares, en el pasado lo ha hecho. Y, en fin, como he dicho, el marketing, neuromarketing, etcétera. Bueno, la historia ya nos lo ha mostrado, ¿no? Como grandes, pues, reyes persas, Jerjes, por ejemplo, tenía, pues, una cohorte de magos. Ya utilizaban los magos. Sí, eran los grandes consejeros. Los grandes consejeros. Siempre han habido magos como consejeros en las cortes. Hace muy poco fui a un museo de la reina Elizabeth I en Inglaterra y ella tenía un mago. Tenía un mago que se llamaba John Dee y era un astrólogo, astrónomo, matemático, era un científico y mago. Era mago y él, pues, bueno, en fin, era la mano derecha de la reina y cualquier decisión que se tomara en la corte tenía que pasar por este personaje, ¿no? Tiene una historia interesantísima, se han escrito muchísimos libros. Por poner un ejemplo también, Ferran, pero siempre han estado allí, sí. La historia ya nos habla, ¿no? De chiquitines que habían 3 reyes magos, que bueno, en realidad eran 4, pero que habían 3 reyes magos que venían de Oriente y fueron a adorar al niño Jesús. En realidad estos magos... Sí. Bueno, esto ya estamos cruzando, ¿no? Hacia siempre hablamos de una magia institucionalizada y no institucionalizada, ¿no? Por lo menos en el grupito con el que he trabajado en Inglaterra. Y una manera de decir, ¿no?, que la magia institucionalizada es un poquito la magia que ha surgido a través de las religiones y de las historias que nos ha contado la Biblia, ¿no? Que bueno, esto ya son otros campos, pero sí, han estado ahí. Es un tema para acabar, para resumir, ¿no? Un poquito esto es que a mí hay algo que siempre me ha interesado, Ferran, y es que la magia, digamos, a lo largo de la historia, bueno, ha sido considerada, ¿no? A pesar de que ha tenido distintas fases, como he dicho, pero incluso actualmente siempre es, la magia, el entretenimiento, ¿no? Cuando dices, no, la magia, sí, yo recuerdo aquel cumpleaños, aquel mago tal, que a lo mejor ha hecho un espectáculo fantástico, ¿no? Pero no todo el mundo ha tenido la posibilidad de experimentar la magia de los maestros, los verdaderos maestros, como digo yo, monjes de la magia, que dedican su día y noche a mejorar, a practicar, a estudiar el comportamiento humano, cómo mejorar sus trucos, etc. Cuando tú te enfrentas, cuando tú ves magia hecha por estos maestros, esta es la magia a la que yo me refiero, esa magia que te deja sin palabras, esa magia que toca esos sentidos, como decíamos, del wonder y de la maravilla que no se pueden explicar. La vida, de hecho, es una auténtica magia, ¿no? Coordinar tantos millones o trillones de células
Sí. al unísono para después, Pura. que una parte de esta magia celular resida en el cerebro y que aquellas neuronas funcionen pues a veces de forma aleatoria y otras de forma inducida, y vete tú a saber qué, ¿verdad? Absolutamente, Ferran. Es pura magia también, y la magia del cerebro, ¿no? Y cómo de este, si me permitís decirlo, este flan neuronal que tenemos pueda darnos esa sensación de tocar, de ver, de que aquella persona es mi madre, de que aquella persona es mi padre, mi perro, ¿cómo puede surgir de todo este caos neuronal y conexiones? Esto es fascinante. Vivimos en una ilusión. La gente me pregunta, Hugo, ¿qué es una ilusión? Y yo siempre les digo, si tú me dices lo que es realidad, yo te diré lo que es una ilusión. Hugo Caffarati, con estas palabras nos quedamos. Como siempre, muchísimas gracias. Al principio te presentaba como hijo de un gran urólogo, también de nombre Hugo Caffarati, pero no debería acabar la entrevista sin mencionar a tu tío, que también es un otro gran urólogo, como es Jorge Caffarati. Una familia que ahí estáis, en el campo de la medicina, el campo de la neurociencia, pero estáis en la cresta de la ola, y eso es bonito, siempre aprovechando este impulso. Muchísimas gracias, Ferran. Gracias, de verdad. Y amigos y amigas, de lo aquí dicho, como siempre, muy importante, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buena magia.